Mi hermana me humilló en la fiesta familiar: aunque trabajes toda tu vida, nunca tendrás una casa como la mía. Pero ella no sabía que yo era quien pagaba su hipoteca, y ese día todos entendieron quién era en realidad la fracasada. Mi nombre no importa tanto como lo que viví, porque lo que pasó con mi hermana no fue un simple conflicto familiar, fue una lección brutal sobre orgullo, dinero y lo que significa realmente la palabra éxito. Crecimos en la misma casa, con los mismos padres, con las mismas oportunidades. Pero desde jóvenes, mi hermana siempre tuvo una necesidad extraña de mostrarse superior. En la escuela competía por las notas, en la adolescencia por la ropa y la atención, y en la adultez por el dinero y los bienes materiales. Para ella, todo era una carrera, un escenario en el que necesitaba ser la protagonista, incluso si eso significaba dejar a los demás en ridículo. Yo, en cambio, siempre tuve un carácter más reservado. No me interesaba demostrar nada a nadie. Tenía mi trabajo estable, mis pequeños logros personales y una vida tranquila. No era perfecto, pero era suficiente. Nunca me consideré rico ni exitoso en los términos de mi hermana, pero sabía que lo que tenía me lo había ganado con esfuerzo y honestidad. Lo irónico es que, a pesar de toda su fachada de mujer exitosa, gran parte de su estabilidad dependía de mí. Hace un par de años, se metió en una hipoteca más grande de lo que podía manejar. Se presentó en mi casa llorando, diciendo que si el banco la apretaba perdería su sueño y que sus hijos quedarían en la calle. Me pidió ayuda, no como hermana orgullosa, sino como alguien desesperada. Y yo, a pesar de conocer su carácter, acepté. No lo hice por ella, sino por los niños, por mi madre, por mantener cierta paz en la familia. Así fue como empecé a cubrir parte de sus cuotas. Mes tras mes, sin que nadie más lo supiera, transfería dinero para mantener a flote ese castillo de naipes que ella mostraba al mundo como símbolo de triunfo. Guardé silencio, porque no buscaba reconocimiento ni agradecimiento. Pensaba que algún día se estabilizaría y me devolvería lo que pudiera. Pero lo que nunca imaginé fue que mi gesto de apoyo se transformaría en un arma contra mí. Porque mientras yo mantenía en pie su éxito, ella lo usaba para pisotearme. Cada reunión familiar se había convertido en un desfile: la ropa cara, las fotos de vacaciones, los comentarios sarcásticos sobre lo que otros no podían darse el lujo de tener. La diferencia es que yo sabía la verdad detrás de todo ese teatro. Sabía que cada carcajada, cada gesto de superioridad, estaba sostenido por mis sacrificios. Y aún así, soportaba en silencio, porque pensaba que revelar la verdad solo traería más problemas a la familia. Al menos hasta aquel día. El día de la fiesta familiar, cuando frente a todos, mi hermana decidió hacer de mí su blanco favorito. Sus palabras fueron tan afiladas que partieron la sala en dos: unos rieron con ella, otros bajaron la mirada incómodos. Y yo, en ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía. No lo sabía entonces, pero esa fiesta sería el escenario en el que su máscara caería, y todos descubrirían que su supuesta grandeza estaba construida sobre una mentira. La casa de mis padres estaba llena de voces, risas y el sonido de platos que se entrechocaban. Era uno de esos almuerzos familiares que, en teoría, deberían servir para unir, pero en nuestra familia siempre terminaban siendo competencias disfrazadas de celebraciones. Mi madre caminaba de un lado a otro repartiendo bandejas de comida, mis tíos discutían de fútbol, y los niños corrían entre las sillas como si el salón fuera un parque. Todo parecía normal, hasta que ella entró en escena. Mi hermana apareció con su vestido nuevo, caro, de esos que parecen comprados solo para provocar comentarios. Saludó con besos en el aire, como si fuera una celebridad, y enseguida buscó su lugar en el centro de la mesa. Desde el primer momento noté ese brillo en sus ojos: venía con ganas de espectáculo. Y lo peor era que todos parecían dispuestos a dárselo. Cuando el vino empezó a circular y los brindis se hicieron inevitables, mi hermana levantó su copa. Todos callaron. Ella sonrió, miró alrededor con ese aire de falsa modestia que la caracterizaba y dijo: brindo por los logros, por el esfuerzo, y por las casas que no todos pueden tener. Hubo risas nerviosas. Yo bajé la mirada, sabiendo hacia dónde iba la flecha. Y no me equivoqué. Porque, claro, aunque trabajes toda tu vida, nunca tendrás una casa como la mía. El silencio que siguió duró apenas un par de segundos, pero a mí me parecieron horas. Algunos se rieron para suavizar el golpe, otros fingieron no haber escuchado bien.
Yo sentí un calor que me subía desde el pecho hasta la cara. No era solo vergüenza, era rabia contenida, mezclada con esa impotencia de quien guarda un secreto demasiado grande. Noté cómo mi primo me miraba, como esperando mi reacción. Mi madre carraspeó incómoda, pero no dijo nada. Y yo, por dentro, tenía un debate feroz, callar otra vez o enfrentarla ahí mismo. Ella, por supuesto, no se detuvo. Continuó hablando de su esfuerzo, de lo duro que era mantener una hipoteca cuando uno no tiene ayuda de nadie, y las palabras me atravesaban como cuchillos. Yo sentía las uñas clavándose en la palma de mi mano mientras intentaba mantenerme tranquilo. En ese instante, me di cuenta de algo, no era solo una broma cruel. Era un espectáculo montado para reafirmar su posición de reina frente a la familia. Y yo, al quedarme callado, le estaba regalando el escenario. Tragué saliva, miré alrededor y vi los rostros, algunos divertidos, otros incómodos, todos pendientes de mí. Fue entonces cuando sentí como la rabia se transformaba en una certeza helada. No podía seguir permitiéndolo. Ella no sabía que cada ladrillo de esa casa que tanto mostraba como trofeo estaba sostenido por mis transferencias mensuales. No sabía que yo estaba listo, en ese mismo momento, para arrancarle la máscara frente a todos. Lo que no entendía era que su burla no había expuesto mis carencias. Había expuesto su mayor debilidad. Y esa verdad, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Cuando la escuché jactarse de su casa frente a toda la familia, mi mente viajó automáticamente a la tarde en que me pidió ayuda. Era un recuerdo tan vívido que casi podía oler el café que había preparado para convencerme. Fue hace poco más de un año. Mi hermana apareció en mi puerta con los ojos hinchados y la voz quebrada. No era la mujer arrogante que después presumía en cada reunión. Era alguien desesperado, temeroso de perderlo todo. Se sentó en mi sofá, dejó caer la cartera al suelo y se cubrió el rostro con las manos. «Me van a quitar la casa», dijo casi en un susurro. No sé qué hacer. Yo la miré en silencio. No era la primera vez que sus decisiones impulsivas la metían en problemas, pero en esta ocasión el peso era distinto. Hablaba de una hipoteca que superaba con creces lo que podía pagar con su sueldo, de cuotas que se acumulaban y de un banco que no tenía paciencia. «¿Y qué esperas de mí?», pregunté con cautela. Ella me tomó de la mano, un gesto que casi nunca tenía conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas calculadas, pero detrás de ellas había un miedo real. «Solo necesito tiempo. Si me ayudas con algunas cuotas, te lo juro que me repondré. Lo hago por mis hijos. No quiero que piensen que su madre fracasó». Ese último argumento fue el que me quebró. No la veía como a la hermana engreída que siempre buscaba humillarme, sino como a la madre que temía que sus hijos quedaran en la calle. Y aunque una parte de mí gritaba que no me metiera, otra, más fuerte, no pudo ignorar la súplica. «Está bien», dije finalmente. «Te ayudaré, pero manténlo entre nosotros». Ella asintió con rapidez, como si temiera que me arrepintiera en el último segundo. En ese momento pensé que había hecho lo correcto. Pensé que la familia no necesitaba saber nada, que era mejor evitar discusiones y mantener la fachada de unidad. Los primeros meses pagué en silencio. Cada transferencia era un recordatorio de que estaba sosteniendo un teatro que no me pertenecía. A veces, cuando revisaba el saldo de mi cuenta, me dolía el estómago. No era poco dinero, y significaba renunciar a cosas para mí mismo. Pero me convencía, es temporal, solo hasta que se recupere. Lo que nunca esperé fue ver cómo, en lugar de ser agradecida, usaba ese supuesto logro para pisotearme. No pasaba una reunión familiar sin que soltara un comentario venenoso, que si yo todavía vivía en un departamento modesto, que si no sabía lo que era trabajar duro para pagar una casa. Y cada vez que lo decía, sentía como mi garganta se cerraba con rabia, porque la verdad era exactamente la contraria. Esa noche en la fiesta, cuando escuché sus palabras, entendí que había llegado demasiado lejos. No era solo desagradecida, era cruel. Y mientras todos reían de su broma, yo recordaba la promesa que me había hecho a mí mismo: si alguna vez volvía a cruzar la línea, no iba a callar más. Lo que no sabía era que el momento de cumplir esa promesa había llegado. El aire en la sala se volvió más pesado después de aquel brindis. Aunque algunos todavía reían por inercia, la incomodidad ya se podía cortar con un cuchillo.
Yo me quedé quieto, observando a mi alrededor, intentando medir las reacciones de cada uno. Mi primo Andrés me lanzó una mirada rápida, como si quisiera decirme algo sin abrir la boca. Mi madre, en cambio, fingía estar ocupada con los platos, aunque sus manos temblaban un poco. Y fue entonces cuando lo noté, ese murmullo bajo, esas conversaciones a medias que empezaban a fluir entre los tíos y primos. ¿Por qué siempre tiene que hablar así?, susurró alguien en la esquina de la mesa. Siempre con lo mismo de la casa, como si fuera un palacio, respondió otro. Me di cuenta de que no era el único que se sentía incómodo con sus palabras. Pero lo curioso es que varios empezaban a mirar hacia mí, como esperando que yo reaccionara, que dijera algo. Y ese escrutinio me hizo sentir como si estuviera bajo un reflector. Yo apreté los labios y me repetí en silencio, aguanta. No quería provocar una pelea en medio del cumpleaños de mi madre. No quería ser el que arruinara la reunión. Pero al mismo tiempo, esa pasividad me estaba carcomiendo por dentro. Mi hermana, envalentonada por el silencio, siguió con su espectáculo. Empezó a contar anécdotas sobre las reformas que pagaba con tanto esfuerzo, sobre lo difícil que era mantener un hogar de ese nivel sin ayuda de nadie. Cada palabra era un golpe directo a mi estómago. Vi como uno de mis tíos arqueó una ceja, como si algo no le cuadrara. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para encender una alarma en mi cabeza. ¿Acaso empezaban a sospechar? ¿Habría algún detalle que delataba la mentira? El murmullo creció un poco más cuando mi hermana cometió un error. Entre copa y copa, dijo con demasiada confianza. Yo sola mantengo esa casa, nadie más podría con esa carga. La frase cayó como una piedra en el agua. Hubo un silencio extraño, casi expectante. Y por primera vez, noté que algunos ya no la miraban con admiración, sino con cierta duda. Yo respiré hondo, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Sabía que si abría la boca en ese momento, no habría marcha atrás. Sentía la presión en mis costillas, como si el aire de la sala se hubiera vuelto más denso. Me incliné hacia atrás en la silla, intentando parecer tranquilo, pero por dentro todo era caos. Parte de mí quería mantener el pacto de silencio, proteger la fachada de la familia. Otra parte, mucho más fuerte, gritaba que ya era hora de ponerle fin a la farsa. Entonces escuché a mi primo Andrés, que no pudo contenerse y murmuró lo suficientemente alto como para que varios lo escucharan. Bueno, no todos estarían tan seguros de eso. Mi hermana lo fulminó con la mirada. Yo, en cambio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese comentario había abierto una grieta en la fachada perfecta que ella intentaba sostener. Y supe que, tarde o temprano, alguien me iba a mirar directamente y pedirme explicaciones. La tensión en la mesa ya era palpable, pero mi hermana parecía incapaz de notarlo, o simplemente no le importaba. Después del comentario de mi primo Andrés, cualquiera con un mínimo de sensatez habría bajado el tono. Pero ella hizo lo contrario, redobló la apuesta. Se acomodó en la silla, sonrió de forma triunfante y dijo en voz alta, como si estuviera dando un discurso. Claro, entiendo que no todos tengan mi disciplina. No cualquiera puede darse el lujo de mantener una casa así, viajar en verano y todavía vestir como corresponde. Algunos se conforman con menos, y está bien. Cada quien sabe lo que puede lograr en la vida. La frase cayó como un puñetazo en el estómago. La mitad de la mesa bajó la mirada, la otra mitad intentó esbozar sonrisas incómodas. Yo sentí como la sangre me hervía. Cada palabra era un recordatorio de mi silencio, de ese pacto absurdo que había sostenido durante meses. Noté como mi madre cerró los ojos por un segundo, como si esperara que alguien, yo, pusiera fin a esa farsa. Pero ella no dijo nada. Nadie lo hizo. Y eso fue lo que más me dolió, todos sabían que era injusto, pero nadie se atrevía a detenerla. Mi hermana, viendo que nadie la contradecía, se inclinó hacia mí. Sus ojos brillaban con malicia, y su voz, aunque pretendía sonar juguetona, estaba cargada de veneno. Hermano, ¿y tú? ¿Cuándo piensas dejar de alquilar y comprarte algo propio? Porque, bueno, a tu edad ya deberías haberlo logrado, ¿no? Un murmullo recorrió la mesa. Esa pregunta no era solo un chiste cruel, era una declaración pública de inferioridad. Era exponerme como el fracasado de la familia,
el que nunca alcanzaría su nivel. Yo apreté los dientes. Sentí las uñas hundirse en mi palma y el calor subir a mi rostro. En mi mente se repetía una sola frase: basta. Ella siguió, disfrutando del silencio. Aunque trabajes toda tu vida, nunca tendrás una casa como la mía. Fue entonces cuando vi las caras. Mis tíos incómodos, mis primos confundidos, mi madre al borde de las lágrimas. Y comprendí que no era solo mi humillación, era un espectáculo cruel para todos. Algo dentro de mí se quebró. No podía permitir que siguiera usando mi sacrificio como trofeo, que siguiera construyendo su imagen sobre mi silencio. Respiré hondo, y cuando hablé, mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Seguro que es tuya? El murmullo se transformó en un silencio absoluto. Todas las miradas se giraron hacia mí. Ella parpadeó, desconcertada por un instante, antes de recomponer su sonrisa. Por supuesto que es mía, respondió, forzando una carcajada. ¿De quién más sería? Yo la miré fijo, con una calma helada que nunca antes había sentido. Y en ese momento lo supe, ya no iba a callar más. El silencio tras mi comentario se alargó como una cuerda tensada a punto de romperse. Todos esperaban que yo riera, que dijera que era una broma, que le siguiera el juego. Pero no lo hice. La miré fijo, con calma, y repetí despacio. ¿Seguro que es tuya? Ella parpadeó, incómoda. Intentó sonreír, pero la sonrisa se le torció en la comisura de los labios. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo distinto a la arrogancia, vi duda. Claro que sí, respondió, levantando la voz. La firmé yo, está a mi nombre. Nadie me regaló nada. Un murmullo recorrió la mesa. Mis tíos intercambiaron miradas rápidas, mis primos cuchicheaban, y mi madre me miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Como si intuyera que estaba a punto de derrumbar un castillo de cartas. Yo tomé aire, bajé la vista un instante y volví a levantarla con firmeza. Curioso, dije con un tono casi neutro, porque hasta donde sé, no todas las cuotas las has pagado tú. El impacto fue inmediato. Algunos soltaron un «como», apenas audible. Mi hermana abrió los ojos de par en par y luego se obligó a reír. «¡Ay, por favor!», exclamó, agitando la mano como si espantara a un mosquito. Mi hermano siempre tan gracioso. Su voz sonaba forzada, demasiado alta, como un intento desesperado de recuperar el control de la escena. Pero la grieta ya estaba ahí. Los demás no rieron. Nadie le siguió el chiste. Solo se escuchó el ruido de los cubiertos chocando contra los platos y el murmullo contenido de los niños en la otra mesa. Yo podía sentir el latido de mi corazón en las sienes. No había vuelta atrás. Podía retroceder, dejarlo como una insinuación vaga, o podía avanzar y exponerla. Ella, quizás sin darse cuenta, me empujó a lo segundo. Se inclinó hacia mí, y con voz baja pero cargada de veneno, dijo: «Ten cuidado con lo que insinúas». Ese fue su error. Porque yo ya no estaba insinuando nada, estaba decidido a hablar. Me incorporé un poco en la silla, lo suficiente para que todos me escucharan. No insinúo nada. Digo que no eres la única que ha puesto dinero en esa casa. Las caras alrededor de la mesa se tensaron. Algunos se miraron entre ellos, otros me miraban a mí, esperando que siguiera. La incomodidad se había transformado en expectación. Mi hermana, con la voz temblorosa a pesar de su sonrisa fingida, trató de contraatacar. ¿Y ahora vienes a inventar historias para arruinar una fiesta? Yo no respondí. No todavía. Dejé que el silencio trabajara a mi favor. Porque en ese silencio se empezó a notar algo que ella no podía controlar, la duda en los ojos de los demás. Y esa duda era la primera grieta en la fachada perfecta que había construido durante años. La mesa quedó inmóvil, como congelada. El eco de mis palabras flotaba en el aire: no eres la única que ha puesto dinero en esa casa. Por un instante nadie respiró. Luego escuché el tintinear de una copa que alguien soltó sin darse cuenta, como si el peso del silencio fuera insoportable. Mi hermana trató de mantener su sonrisa, pero ya no podía ocultar el temblor en sus labios. «¿Qué tonterías estás diciendo?», preguntó,
con un hilo de voz disfrazado de risa nerviosa. Yo apoyé los codos sobre la mesa y hablé despacio, cada palabra como un martillo. Mes tras mes he transferido dinero al banco para cubrir tu hipoteca. Si no lo hubiera hecho, habrías perdido la casa hace tiempo. El impacto fue inmediato. Una de mis tías se llevó la mano a la boca, incrédula. Mi primo dejó de comer y me miró como si acabara de presenciar un accidente. Mi madre se puso rígida en su silla, con lágrimas brillándole en los ojos. El murmullo creció, primero tímido, luego ensordecedor. ¿Es cierto? ¿Cómo que él pagaba? ¿De qué está hablando? Mi hermana golpeó la mesa con la palma de la mano. «¡Eso es mentira!», gritó, la voz quebrada. «Él solo quiere arruinar mi reputación porque me tiene envidia». Pero sus palabras no tuvieron el efecto que esperaba. Nadie se rió, nadie la respaldó. Todos seguían mirándola, esperando una explicación convincente. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no era de miedo, era de liberación. Después de tantos meses callando, por fin decía la verdad. No tengo ninguna necesidad de inventar nada, continué, manteniendo la mirada fija en ella. Tengo los recibos, los comprobantes bancarios. ¿Quieres que los muestre ahora? El silencio se hizo más denso. Mi hermana palideció. Trató de hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Se veía como una actriz a la que de pronto se le olvidó el guión frente a todo el público. Mi madre, con voz temblorosa, rompió el silencio. ¿Es cierto lo que dice tu hermano? La pregunta cayó como una sentencia. Mi hermana no contestó. Se limitó a mirar su copa, como si la respuesta pudiera estar escondida en el fondo del vino. Esa falta de palabras fue la confirmación que todos necesitaban. El murmullo se convirtió en comentarios abiertos, preguntas lanzadas al aire. ¿Entonces todo era mentira? ¿Presumía de una casa que ni siquiera mantenía sola? ¿Cómo pudo hacer algo así? Yo me quedé quieto, con el corazón acelerado, sintiendo que la balanza finalmente se inclinaba. No había planeado desenmascararla esa noche, pero ella me había empujado al límite. Y ahora, frente a toda la familia, la verdad estaba desnuda. Mi hermana levantó la vista y me miró con un odio que me atravesó como un cuchillo. Pero ya no podía hacer nada. El control se le había escapado de las manos. Lo que ella no sabía es que todavía no había visto lo peor. Las palabras podían discutirse, negarse, incluso disfrazarse de malentendidos. Pero los números, los documentos, no mienten. Y yo lo sabía. Saqué el teléfono del bolsillo con calma, como quien está a punto de leer un mensaje cualquiera. El murmullo en la mesa se apagó de golpe, todos entendieron que estaba a punto de mostrar algo. Deslicé el dedo por la pantalla, abrí la aplicación del banco y busqué las transferencias. Allí estaban, en orden cronológico, una tras otra, cada mes, cada cuota pagada con mi dinero. Levanté el móvil y lo dejé sobre la mesa, girando la pantalla hacia ellos. Aquí están, dije, con voz serena. Enero, febrero, marzo, todo. La reacción fue inmediata. Mis primos se inclinaron para mirar, mis tíos abrieron los ojos como platos, y mi madre dejó escapar un sollozo ahogado. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Mi hermana, pálida, estiró la mano para quitar el teléfono, pero yo lo retiré antes de que pudiera tocarlo. No, no lo borres. Que todos lo vean, le dije, sin alzar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. La máscara de seguridad que había usado durante años se resquebrajó en ese instante. Su risa forzada desapareció, y lo único que quedó fue una mujer atrapada, sin salida. Esto no significa nada, balbuceó. Él lo hizo porque quiso, nadie se lo pidió. Un murmullo de indignación recorrió la mesa. Una de mis tías no pudo contenerse. Como que nadie se lo pidió. Te recuerdo perfectamente llorando en su casa, suplicando ayuda. El golpe fue brutal. Vi cómo mi hermana se encogía en la silla, incapaz de sostener la mirada de los demás. Ya no era la reina arrogante de los brindis, sino alguien expuesta, desnuda en su mentira. Yo me recosté hacia atrás, sintiendo una calma extraña. No era alegría, no era venganza inmediata.
Era el alivio de ver que, por fin, la verdad se imponía sobre el teatro. Todos estos meses, continué, escuché tus burlas, tus comparaciones, tus risas a costa mía, mientras yo sostenía tu éxito. Nunca dije nada. Pensé que algún día reconocerías el sacrificio. Pero no. Usaste esa fachada para humillarme. Mis palabras se clavaron en la mesa como cuchillos. Nadie me interrumpió. Nadie salió en su defensa. Ella apretó los labios, los ojos llenos de furia y vergüenza, como un animal acorralado. Y entonces gritó. Todo esto es una conspiración contra mí. Ustedes siempre me han tenido envidia. Pero ya era demasiado tarde. Esa excusa, tan vieja y gastada, no tuvo ningún efecto. Lo único que logró fue que algunos se apartaran de ella con una mezcla de lástima y desprecio. Por primera vez en años, mi hermana no controlaba la narrativa. La controlaba yo. Lo que aún no sabía era que su caída no iba a detenerse ahí. La sala se había convertido en un tribunal improvisado. Mi hermana, que minutos antes reinaba como ejemplo de éxito, ahora parecía una acusada atrapada bajo las miradas de todos. Yo la observaba en silencio, y lo más extraño era que no sentía la euforia de la victoria. Sentía un vacío frío, como si acabara de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Ella, en cambio, reaccionó con una furia desesperada. Golpeó la mesa con ambas manos y se levantó de golpe. «¡Basta ya!», gritó, con la voz rota. «No tengo por qué soportar esto». Los niños dejaron de jugar en la otra habitación, asustados por el tono. Mi madre se levantó lentamente, intentando calmarla, pero mi hermana la apartó con un gesto brusco. «Ustedes no entienden nada», continuó, temblando de rabia. «Yo me rompí la espalda para tener esa casa, para mantener un estándar. ¿Y qué recibo a cambio? Críticas y envidia». Pero sus palabras no convencían a nadie. Los rostros de la familia eran un espejo implacable, decepción, incredulidad, incluso burla contenida en algunos. Una de mis primas murmuró. «¿Envidia de qué, si ni siquiera podías pagarla?». Ese comentario fue como una piedra lanzada contra un vidrio ya resquebrajado. Mi hermana perdió el control. «¡Cállense todos!», chilló. «Si me ayudó fue porque quiso. No se hagan los santos, todos aquí han recibido ayuda alguna vez. Yo al menos no soy un fracasado como él». El insulto cayó sobre mí como la última carta de un jugador que ya ha perdido la partida. Nadie reaccionó con risas ni con apoyo. Al contrario, el silencio se volvió insoportable. Mi madre, con lágrimas en los ojos, susurró. «No vuelvas a hablarle así». Mi hermana giró hacia ella, incrédula. «¿Ahora lo defiendes a él? ¿Después de todo lo que yo hice?». Pero esa pregunta no obtuvo respuesta. Nadie en la mesa estaba de su lado. La soledad se dibujó en su rostro, y por primera vez, vi algo más fuerte que la rabia en sus ojos, miedo. Ella tomó su bolso con torpeza y comenzó a meter cosas dentro, aunque no había nada que recoger. Era un gesto automático, un intento de escapar de esa sala que ya no controlaba. «No necesito a ninguno de ustedes», dijo, pero la voz le temblaba demasiado como para sonar convincente. Yo no me moví. La dejé salir, tambaleante, mientras el eco de la puerta cerrando se retumbaba en la casa. El silencio que quedó atrás era casi solemne, como después de un terremoto. Mi madre se sentó lentamente, con la mirada perdida. Mis tíos comenzaron a murmurar entre ellos, ya no sobre mi supuesta falta de éxito, sino sobre el espectáculo de arrogancia y mentira que acababan de presenciar. Yo respiré hondo, con un peso extraño en el pecho. Había esperado este momento, había soñado con verlo, y sin embargo, lo que sentía era una mezcla amarga de alivio y tristeza. Lo que ninguno sabíamos en ese momento era que su verdadero derrumbe todavía estaba por venir. Pasaron solo unas semanas después de aquella fiesta, pero para mi hermana fue como si toda su vida se hubiera derrumbado en cuestión de días. Lo que antes era silencio incómodo en la familia se transformó en distancia abierta. Ya no recibía llamadas para reuniones, nadie le pedía consejos, y las miradas que antes buscaban admirarla ahora la evitaban. El brillo que tanto cuidaba se apagó de golpe. Yo me enteraba de sus tropiezos por terceros.
Una prima me contó que había intentado renegociar la hipoteca, pero el banco no quiso escucharla. Otra mencionó que había dejado de enviar a los niños a ciertas actividades porque ya no podía pagarlas. Poco a poco, la máscara de mujer exitosa se iba desmoronando frente a todos. Un día recibí un mensaje corto de ella: ¿podemos hablar? Dudé mucho antes de responder, pero al final acepté. Nos encontramos en una cafetería del barrio. No era la misma mujer altiva que me humillaba en cada almuerzo. Estaba más delgada, con ojeras marcadas, y su tono ya no era desafiante. El banco me dio un ultimátum, admitió sin rodeos. Si no pago en 2 meses, pierdo la casa. La miré en silencio. Durante un segundo pensé en todo lo que ya había hecho por ella, en los meses de sacrificio, en las humillaciones soportadas. Y sentí un cansancio profundo. Lo siento, dije finalmente, pero no puedo seguir salvándote de tus propias decisiones. Su rostro se contrajo, como si hubiera esperado otra respuesta. Intentó sonreír, pero no pudo. Bajó la mirada y jugueteó con la taza vacía. Creí que lo harías por los niños, murmuró. Yo lo hice por ellos, respondí con firmeza. Pero ya no puedo sostener una mentira que solo te beneficia a ti. La conversación terminó ahí. Ella se levantó y se fue sin despedirse. 2 meses después, la noticia corrió entre la familia: el banco había ejecutado la hipoteca. Su casa, ese símbolo de su triunfo, ya no le pertenecía. La vi por última vez recogiendo cajas, con la mirada perdida, mientras un camión de mudanza se llevaba lo poco que podía rescatar. Nadie de la familia fue a ayudarla. Ni siquiera yo. Lo que me sorprendió fue la velocidad con la que pasó de ser la exitosa a convertirse en un fantasma. Los mismos tíos que antes la celebraban ahora la usaban como ejemplo de arrogancia castigada. Los primos que antes la envidiaban contaban su historia como advertencia. Y ella, incapaz de enfrentar esa nueva realidad, se aisló por completo. Yo no sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí algo más complicado, la certeza de que, aunque la verdad al final salió a la luz, el precio fue demasiado alto. Había perdido el respeto por mi hermana mucho antes de la casa, lo único que quedaba era el eco de un vínculo roto. Y mientras la veía desaparecer en el retrovisor de mi coche aquel día, con las cajas en la acera, entendí que a veces la justicia no llega con aplausos ni con vítores. Llega en silencio, como una puerta cerrándose para siempre.